Que no te pique demasiado la curiosidad. Bueno, ahí va, qué buen pie acá que me deja mi compañero. A ver, hablemos de picaduras y de picaduras de abejas, porque en el día de ayer, Sí. justamente Aquí en Mendoza. en el departamento de San Martín, las picaduras de abeja, digo, este hecho lamentable, accidente, se cobró la vida de una persona mayor de 60 años que sin querer tocó un panal de abejas, fue picado con toda la furia justamente de estos insectos. Y el hecho le costó la vida. Así que vamos a repasar un toque lo que tiene que ver con picaduras de abejas, alergias y primeros auxilios que tenemos que tener en cuenta y cómo funciona con nuestro cuerpo, cómo reacciona, ¿no? ante semejante suceso. El doctor Jorge Bacigalupi ya lo tenemos en línea, que es alergista. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos a ustedes, los saludo. Hola, y gracias por la invitación. Gracias Jorge. Hola, por sumarse una vez más aquí al Interactivo, bienvenido. Bueno, la verdad que son varias las miradas que se nos vienen a la mente. Primero de una muerte que debe haber dolido muchísimo, uno por ahí deja de lado, dice, bueno, se murió en un accidente de tránsito una persona, ¿no? Tuvo un accidente, se murió de un infarto, si se quiere, o le dio una ACV también y se murió, etcétera. Pero morir picado por un panal de abejas. Claro. Digo, qué sufrimiento. ¿Qué es lo que experimenta el cuerpo humano cuando empieza a sufrir este tipo de picaduras? Bueno, acá hay que diferenciar, primero si no deja de ser una muerte y una muerte médica. Tal vez no sea de las más frecuentes. En Argentina no tenemos tantas estadísticas, pero en Estados Unidos siempre históricamente se dice que alrededor de 40, 50 muertes por año por picadura de insectos, generalmente abeja, avispa y hormiga colorada, que puedan dar reacciones fatales. Desde ya hay otros insectos, no voy a explayarme en como puede ser un alacrán y demás, pero estoy hablando de la parte alérgica. Bien. Pero como les decía, hay que diferenciar, más allá del paciente en sí, que es muy importante, la condición física, la edad, las enfermedades que tuviera o no tuviera, antecedentes alérgicos, hay que diferenciar dos cosas. Si la picadura fue de una o dos abejas, cosa que es lo más común, puede haber una reacción alérgica. Esta reacción es rápida, puede ser local, es decir, donde me picó se hinchó mucho más de lo habitual, puede ser como un limón o una naranja o algo como un golpe, o puede ser más severa y en vez de donde me picó tener un brote generalizado con o sin falta de aire, bajada de presión y demás, que habla de una reacción alérgica grave, severa, que se llama anafilaxia. Esto ocurre en los primeros minutos posteriores a, reitero, una picadura de una, dos o tres abejas. Si la picadura es masiva, es decir, son un enjambre de abejas que te pican, ya ahí es un problema de, sería envenenamiento, como trabaja como un tóxico, es decir, te va a dar lo mismo cuando tenemos esos envenenamientos lamentablemente mortales como el botulismo y demás, donde uno empieza a tener una parálisis muscular que le va a afectar la parte cardiorrespiratoria en definitiva y le va a puede llevarlo al óbito porque ahí no hay ningún antídoto, fueron tan masivos que es un envenenamiento, por eso yo hablaba de intoxicación, que por lo que me dicen pudo haber sido este caso. Sí, tenemos el dato de que tocó un panal de abejas, salieron todas y lo picaron en gran cantidad. Es terrible realmente. Seguro. Claro, y en ese caso la víctima puede ser cualquiera, cualquier persona, no es solamente que tenga algún tipo de alergia, como bien lo marcaba, ¿no? Exacto, algunos que estén más atentos a la noticia, siempre en estos portales internacionales se escucha a veces más famoso, a veces menos famoso, de alguna de estas desgracias, porque realmente uno por ahí o estaba distraído, se cayó el panal, o inadvertidamente, porque nadie lo va a hacer adrede, y realmente sí, en este caso no hay una predisposición. Distinto es el primer caso que yo hablaba de la alergia, donde ya tal vez haya sido picado anteriormente, tal vez hace un tiempo y no se acuerda, tal vez las primeras picaduras no fueron tan agresivas, hasta que finalmente, sin saberlo, el paciente se hizo alérgico y una nueva picadura desencadena esta reacción alérgica ya más particular, ya más especial, y no tiene que ver con lo que te hablaba, esa cantidad de veneno que inoculan estos insectos, ¿no? Bien, mi compañero tiene para hacerle preguntas, doctor. La última, al menos de mi parte, tiene que ver con cuando llegaron los rescatistas y las autoridades también para asistir a esta persona, ya había fallecido. ¿Cuáles pueden ser
las maniobras de primeros auxilios que podemos aplicar en un caso como este, de una persona que, bueno, es atacada por un panal de abejas, ¿no? Y que no es alérgica, por lo menos a priori. Desde ya, bueno, lo primero, como siempre les digo, a los que sean alérgicos o no, aunque parece una verdad de perogrullo, hay que pedir ayuda inmediata, ya que muchas veces pasa en estas emergencias, todos creen que alguien llamó y nadie llamó o explicó bien lo que pasaba. Ajá. Segundo, probablemente tenemos dos posibilidades. Lo primero se suele aconsejar es levantar las piernas, porque muchas veces hay una bajada de presión muy importante y que hace que provoque un desmayo, y es porque no hay buena circulación a nivel cerebral. Entonces la levantada de piernas obviamente puede dar algún beneficio. Y mientras tanto, lamentablemente, es lo que sale siempre en las noticias, ver si tiene respiración, ver si tiene circulación, tomando un pulso carotídeo, acercándose a ver si responde, si se siente alguna respiración, e inmediatamente comenzar las maniobras de reanimación básicas, que consta fundamentalmente en la compresión a nivel external, en alrededor de 100 intentos por minuto, ¿no? Y con una profundidad que uno lo puede encontrar hoy en día en muchos portales y en muchas sociedades y asociaciones. O sea, ¿qué es lo básico que se puede hacer? Pedir ayuda, levantar las piernas, despejar la vía aérea si justo tenía algún aparato en la boca o estaba comiendo algo y demás, y comenzar con las maniobras si es que realmente ha habido un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Bien. Doc, a ver, me quedé un tanto preocupado por el dato que usted recién brindó y que tiene que ver con que una persona no es alérgica y se puede volver alérgico. ¿Cómo es? Es tal cual, es decir, la gran mayoría de las veces la gente te va a decir que yo venía comiendo esa comida, sí, yo venía tomando ese antibiótico, a mí ya me había picado tal insecto, claro, yo me había puesto tal maquillaje o demás, y después de algunas veces uno se sensibiliza, esa es la palabra, es decir, se va el aparato inmunológico en estas personas predispuestas generalmente porque por herencia tienen una facilidad a hacer alergia, se convierten en alérgicos porque lo primero no era inocuo esta sustancia y después le termina afectando con distintos síntomas a nivel de la nariz, los ojos, la piel, los bronquios. Por eso se termina siendo alérgico. Es decir, uno no nace alérgico, sino que se hace. Y es fundamental la carga hereditaria. Es decir, claro, primero condiciones ambientales y la carga hereditaria. Si mamá o papá son alérgicos, o los dos lo son, o los hermanos, es decir, los tíos y los abuelos, uno tiene una alta chance de seguir con esa carga hereditaria, y en la infancia o adolescencia generalmente, es raro que empiece después de los 40 años, comienzan las manifestaciones alérgicas. Doctor, a ver, ahora me quiero salir un poco del escenario de la muerte. Tenemos un infante, un hijo, supongamos 6, 5 años, y justo viene una abeja y le pica en la cara. De aquí a que yo pueda consultar con el médico, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo más recomendable, sobre todo para que, empiece a sobrellevar el dolor que significa la picadura de una abeja, ¿no? Sí, en general la mayoría de las veces no va a ser alérgico. Por cada miles de picaduras, no todas son alérgicas, y por el contrario, la gran mayoría es una pequeña reacción local. Claro. Eso se trata con lo que tengamos a mano. Si hay una compresa fría, se puede colocar. Puede, si uno tiene antecedentes, está preocupado, puede acercarse a un centro de salud, y en el mientras tanto, si hay algún antiinflamatorio y no es alérgico desde ya, también se puede aplicar, porque generalmente es inflamación lo que provoca. Claro. Entonces cualquier antiinflamatorio de los conocidos, me refiero al ibuprofeno fundamentalmente, paracetamol es analgésico, no serviría en este caso. Claro. Alguna compresa fría durante 10 minutos o 15 y ver cómo responde, si respira bien, si habla bien, si no tiene dificultades en la vía respiratoria y demás. Eso nos va a tranquilizar y probablemente sea una anécdota, por lo menos estas primeras veces, ¿no? Claro, claro. Y suponiendo que estamos de vacaciones, andamos por la montaña en la provincia de Mendoza, viene justo una abeja y también le pica en la cara, ¿es recomendable ponerle barro, por ejemplo, en la picadura, o eso es un mito? Y bueno, se decía en su momento, es algo natural. Yo lo he hecho en su momento con abejas y fundamentalmente avispa. Sí. Y cuando era joven, que tenía campos, la familia cerca de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires,
o en la quinta de fin de semana, y recuerdo que ayudó, pero bueno, uno no sabe si realmente fue un placebo, porque tal vez la reacción tampoco iba a ir más allá de una pequeña reacción. Entonces, en general, creo que no va a ser mal aplicarlo, pero es un remedio casero como tantos otros. Lo que sí les quería decir es distinto a los que ya saben que son alérgicos. Para eso tuvieron que haber ido al alergista y hacerle unas pruebas tanto en sangre como en piel. Ahí sí le recomendamos, especialmente en estas épocas estivales de verano, llevar antialérgicos, fundamentalmente vía oral, antihistamínicos y corticoides, pero a estos pacientes que ya han experimentado una reacción alérgica, sí les decimos que lleven adrenalina. La adrenalina es la única que nos puede salvar realmente ante una emergencia alérgica. Se aplica en forma intramuscular en el muslo y dependiendo de la época de importación, que a veces se cierra, se abre, hay una marca comercial que la tiene como se llama autoinyector, es decir, ya viene preparada como si fuera una lapicera para diabéticos, y a diferencia de aplicarla en la grasita como se hacen los diabéticos, en este caso se aplica en el muslo. Ya antes sí se hacía subcutánea, pero se dieron cuenta hace varios años que anda mejor, es más rápida la acción si se hace en el muslo, en el músculo. Por eso se aplica vía intramuscular en la cara anteroexterna y la mitad superior del muslo, por decirle, cuando uno es un varón y está parado en los bolsillos, bueno, más o menos a esa altura, donde se nota ahí arriba, pero al costadito y medio en el medio, eso sería la zona. Bueno, también hay ampollitas, esas son caras, en cambio hay ampollitas, son difíciles, uno se pone muy nervioso cuando está ante una reacción alérgica, especialmente si no es profesional, y realmente abrir una ampollita de vidrio, sacar el contenido, calcular cuánto viene, en la otra ya está la dosis fija. Bueno, es muy superior si conseguimos el autoinyector. Bueno, están todas las opciones. Perdón, en Argentina viene de 2. Hay una dosis para niños y hay una dosis para adultos. Perfecto. Bien. Bueno, ahí con todo, doctor, entonces el combo completo, también dependiendo para cada bolsillo seguramente, y cuál es el más recomendable. Le agradecemos muchísimo este contacto y toda la información, doctor Bacigalupi. Hasta la próxima. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Saludos a la audiencia. Un placer, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Ahí lo escuchaban al doctor Jorge Bacigalupi, alergista, hablando acerca de cómo reacciona nuestro organismo, nuestro cuerpo, ante semejante ataque de estos insectos, las abejas, que tan importantes son para nuestro planeta y para la vida aquí en el planeta Tierra. Recordar este caso policial que sucedió en las últimas horas en la provincia de Mendoza, departamento de San Martín, de esta persona que estaba trabajando en un área rural y sin querer, un descuido, tocó un panal de abejas, no tenía el equipo necesario para poder cubrirse ante el ataque de los insectos, fue picado en gran cantidad y le costó la vida. Una reacción muscular por envenenamiento, como nos decía el doctor. No es que es una cuestión de alergia, directamente por envenenamiento. Por la cantidad. De pinchazos que sufrió justamente de las abejas. Que además, si te pican, pierden la vida. Sí, obviamente. Porque el aguijón está atado a ciertas tripas. A todo el sistema digestivo de la abeja. Entonces, al salir el aguijón, pierde la mitad del cuerpo, una cosa así. Pierde la vida, a diferencia de la avispa que se regenera, ¿no? Eso también para saber en cuanto a estos insectos, ¿sí?